Ricardo y yo estábamos en la cubierta del enorme crucero, mirando el horizonte, que lentamente se fundía con el mar. Las olas golpeaban suavemente los lados del barco, como una música apagada. Este crucero era nuestra oportunidad de salvación. Después de meses de malentendidos y resentimientos, Ricardo y yo desesperadamente buscábamos una manera de recuperar lo que alguna vez tuvimos. Cuando nos conocimos, todo era diferente. Él, un joven abogado exitoso, y yo, una mujer libre de espíritu, llena de ideas y planes. Pero el tiempo lo cambia todo, y ahora estábamos aquí, rodeados de otras parejas, tratando de convencernos de que estas vacaciones cambiarían nuestras vidas para mejor. ¿Cómo te sientes?, preguntó él, apartando la vista de su teléfono. Su rostro mostraba una cortesía educada, pero sabía que el trabajo seguía atormentándolo. Estaba aquí, pero mentalmente estaba lejos, en su oficina, en juicios, en un mundo que parecía más importante que yo. Bien, respondí, aunque realmente no estaba segura de ello. Un par de horas después de zarpar, nos encontramos con uno de los miembros de la tripulación, un joven con un uniforme impecablemente planchado. Derramé accidentalmente mi copa de vino sobre su camisa, y en ese momento todo cambió. Me disculpé torpemente, sintiendo el calor subir por mis mejillas, pero él solo se rió. «No pasa nada», dijo con una sonrisa que me dejó un poco descolocada. «Soy Mario, el asistente del capitán». Su tono amistoso y su ligero sentido del humor ayudaron a relajar la situación. Comenzamos a charlar, y para mi sorpresa, empecé a contarle sobre mis viajes anteriores y los lugares que más me habían fascinado. Ricardo se había ido en ese momento, y por primera vez en mucho tiempo sentí ligereza al hablar. Mario era atento, su interés en mis historias era genuino. Aquella conversación, aparentemente insignificante, fue el comienzo de algo nuevo. En el aire flotaba una chispa sutil que en ese momento intentaba no notar, pero algo me decía que este crucero no sería solo unas simples vacaciones. A la mañana siguiente, despertándome en nuestra cabina, sentí el aire fresco del mar que entraba por las ventanas entreabiertas. Ricardo ya estaba levantado, inmerso en sus rituales habituales. Su corbata estaba perfectamente ajustada, y ya estaba sumergido en su computadora portátil, ocupado con temas de trabajo. En esos momentos, a menudo me preguntaba cuándo fue la última vez que realmente pasamos tiempo juntos. Tiempo real, sin distracciones de asuntos y preocupaciones. Miré con nostalgia al océano por la ventana y de repente me di cuenta de que quería hacer algo espontáneo. Después del desayuno en la cubierta, me vino una idea. Haríamos paradas en las islas más hermosas, y yo conocía bastante bien esos lugares. ¿Por qué no ofrecer a los pasajeros una pequeña excursión? No oficial, fuera de las rutas turísticas predeterminadas, ya que podía mostrarles cosas que los turistas normales no verían. Compartí esta idea en voz alta cuando Mario se sentó con nosotros en la mesa. «Es una idea fantástica», dijo con entusiasmo cuando le conté mi plan. «Esas islas están llenas de secretos, y contigo podrán ver el verdadero paraíso, no las rutas turísticas habituales». Sentí un ligero escalofrío por sus palabras, por la forma en que me miró, como si fuera la llave de algo nuevo. Ricardo permaneció en silencio en ese momento. Su mirada seguía centrada en la pantalla del teléfono, pero noté cómo sus labios se apretaron en una línea delgada. «Me encantaría ayudarte a hacer la excursión», ofreció Mario, y sin pensarlo mucho, asentí. Parecía algo natural. Dos personas interesadas en el mundo que decidieron mostrarlo a otros. Pero en mi interior sentía que esto era más que solo una excursión. Mario aportaba una atmósfera especial a nuestra conversación, y su presencia parecía hacer este crucero más brillante, más intenso. Finalmente Ricardo levantó la vista del teléfono y, frunciendo levemente el ceño, dijo: «¿Estás segura de que quieres hacer esto? Estás aquí para descansar». «Solo quiero mostrarles a las personas algo especial», respondí, tratando de sonar tranquila. «Será divertido». Él sonrió, pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. Vi un cambio en él, esa pequeña pizca de celos que se reflejaba en su tono. No lo mostró abiertamente, pero sabía que no le gustaba lo rápido que Mario se había convertido en parte de nuestro tiempo en el barco. «Bien, solo no te olvides de nuestro tiempo»,
observó Ricardo, algo frío, y volvió a sus asuntos. Fue la primera vez que sentí una ligera tensión entre nosotros. ¿Celos? Quizás. O tal vez era el miedo de perder el control. Pero para mí era algo nuevo. La sensación de que alguien más podía verme de una manera diferente, no como lo hacía Ricardo. La arena suave crujía bajo nuestros pies y la brisa salada acariciaba nuestras caras. Mario y yo liderábamos un pequeño grupo de pasajeros por estrechos senderos, escondidos bajo la sombra de las palmeras verdes. Estos lugares eran como joyas, difíciles de alcanzar, ocultos de los turistas comunes. Cada paso me recordaba lo poco que conocía de este mundo, incluso después de todos mis viajes. Ricardo se había quedado a bordo, excusándose con llamadas de trabajo. Sabía que, en realidad, simplemente no quería unirse. Su frío no resonaba en mi mente, pero traté de no pensar en ello. Estaba aquí no por él, sino por mí. Caminábamos, y el grupo se dispersaba por la orilla. Algunos pasajeros tomaban fotos del paisaje, otros se alejaban para explorar las cercanías, dejándonos a Mario y a mí casi solos. Su voz, tranquila y segura, relataba leyendas locales que, al parecer, conocía bien. Pero había algo en su tono, una suavidad que me hacía sentir que sus palabras eran más para mí que para los turistas. Nos encontramos en un sendero estrecho a lo largo de la costa rocosa, cuando Mario se detuvo inesperadamente. El sol se filtraba entre las nubes, sus rayos acariciaban suavemente el agua, reflejándose en la superficie con destellos dorados. Me miró y sonrió. ¿Alguna vez has pensado que las personas son como estas conchas?, preguntó, inclinándose para recoger una concha del suelo. A veces yacen tranquilas, hasta que una ola lo cambia todo. Sonreí involuntariamente ante su extraña, pero curiosamente precisa metáfora. Me acerqué más para ver la concha en su mano. Mario la giró, y la luz del sol jugaba en su superficie. Fue en ese momento cuando se inclinó ligeramente hacia mí, y noté cómo nuestras respiraciones se sincronizaban. No hubo contacto de manos ni gestos bruscos, solo su mirada tranquila, y en ese momento algo dentro de mí se estremeció, como si la propia naturaleza hubiera creado esa conexión silenciosa entre nosotros. El silencio entre nosotros se volvió palpable, como una ola que se acercaba solo para retroceder, dejando huellas en la arena. Me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no sentía una cercanía tan genuina con nadie, especialmente con Ricardo. Nuestras miradas se encontraron, y en ese instante supe que ya había cruzado alguna frontera interior. No hacían falta palabras ni disculpas. Todo estaba claro sin necesidad de explicaciones. Ese momento fue como un suspiro suave de la naturaleza, cuando todo se detiene antes de la tormenta. Cuando regresamos al barco después de la excursión, inmediatamente sentí que algo había cambiado. La atmósfera, que antes era neutral, ahora estaba impregnada de tensión. Ricardo estaba sentado en una tumbona junto a la piscina, su mirada fija en el teléfono, como siempre, pero su espalda estaba tensa y la línea de su mandíbula apretada. Parecía inmerso en sus pensamientos, pero no era la concentración habitual en el trabajo. Lo noté de inmediato, aunque él intentaba ocultar su estado. ¿Cómo estuvo la excursión?, preguntó sin siquiera levantar la vista. Su voz sonaba tranquila, pero había un matiz de frialdad en su tono que no había estado allí antes. Genial, respondí, sentándome a su lado. A los pasajeros les encantó, especialmente la playa en la última isla. Finalmente Ricardo levantó la mirada y noté algo nuevo en sus ojos. No eran celos descarados, pero algo parecido. Exhaló y preguntó suavemente: ¿Parece que pasas mucho tiempo con Mario? Sentí como todo mi cuerpo se tensaba por dentro. Nunca antes había hecho preguntas así, y aunque sabía que sus palabras eran más bien fruto de la preocupación, en el fondo me daba cuenta de que la situación realmente estaba comenzando a descontrolarse. Solo es trabajo, dije, intentando que mi voz sonara tranquila, aunque yo misma no lo estaba. Solo organizamos la excursión. Asintió, pero sus ojos no mostraban acuerdo. Volvió a su teléfono, como si la conversación hubiera terminado, pero sabía que en realidad no era así. Ese silencio entre nosotros era peor que cualquier palabra.
Miré al océano tratando de calmar mis pensamientos. Mario no era la causa de los problemas en nuestro matrimonio, pero su presencia parecía intensificar todas esas grietas que habíamos estado ignorando durante tanto tiempo. Sentía cómo dentro de mí crecían sentimientos contradictorios. El barco estaba lleno de gente, y nadie sabía lo que pasaba dentro de mí. Por fuera, calma; por dentro, tormenta. A menudo me preguntaba qué era lo que me atraía de Mario. No era algo tan obvio como la atracción física, aunque eso también estaba presente. Era más bien la tranquilidad que irradiaba, su sencillez y desenfado. Con él me sentía como yo misma, sin necesidad de complacer o fingir. Pero junto con ese pensamiento vino otro, más peligroso. ¿Había cruzado la línea que tan desesperadamente mantenía en mi mente? Mientras intentaba convencer a Ricardo de que todo era solo trabajo, sabía que no podía decir lo mismo de mí misma con la misma seguridad. Mario se había convertido en algo más para mí, más que un simple colega o un conocido en el barco. Ricardo se levantó en silencio, dejando su teléfono sobre la mesa, y se fue sin decir una palabra. Me quedé sola junto a la piscina, observando cómo el sol se hundía en el horizonte. En ese momento, entendí que lo que comenzó como un coqueteo inocente ahora se había convertido en algo mucho más complicado y peligroso. Al atardecer, cuando el sol ya se escondía en el horizonte y la atmósfera en la cubierta era tranquila, casi relajante, me encontré camino a la cabina de Mario. Nos cruzamos por casualidad cerca de los ascensores, y con una sonrisa suave me invitó a subir, diciéndome que quería mostrarme su cabina. Su propuesta sonaba tan casual que no se me ocurrió negarme, aunque en el fondo sabía que algo estaba cambiando. Cuando entré en su cabina, inmediatamente me di cuenta de lo diferente que era de las habitaciones de los huéspedes. Más espaciosa, más acogedora y con un ritmo diferente al de los turistas. Mario estaba de pie junto a la ventana, mirando el agua, y luego se giró hacia mí. ¿Alguna vez has pensado que la vida del capitán podría ser tan simple?, preguntó con una sonrisa, señalando el entorno nada lujoso. No es como la gente cree. Sonreí con nerviosismo, sin saber qué responder, y me pasé la mano por el pelo. Mario se acercó. Sus pasos eran suaves pero seguros. Había algo en sus ojos que me atrapaba. Era muy diferente a los hombres a los que estaba acostumbrada, ni a Ricardo, ni a nadie más. «Pareces tensa», dijo sin apartar la vista de mis ojos. «Tal vez deberías venir más seguido para relajarte. Aquí puedes desconectar de toda esa locura». Sabía que no se refería solo a desconectar del crucero. Sus palabras me llegaban más hondo de lo que esperaba. Cada minuto sentía que algo más crecía entre nosotros. No era solo atracción física, era una cercanía emocional, algo que no había sentido con Ricardo en mucho tiempo. «Eres especial, Alicia», dijo en voz baja, y pude escuchar en su tono una sinceridad que resonó dentro de mí. Sonreí nerviosa, sintiendo cómo una extraña excitación se apoderaba de mí. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta y no sabía qué responder. Me miraba como si viera algo que nadie más había notado. Esa mirada me hizo olvidar todo lo que había a mi alrededor. En algún momento, el silencio entre nosotros se volvió insoportable, y Mario se acercó aún más. Sentí como la tensión crecía, y ya no parecía un juego inocente. No se apresuraba, sus movimientos eran cautelosos, como si esperara que yo diera el primer paso. Pero no lo hice. Fue él quien se inclinó lentamente y me besó. No fue un beso impulsado por la pasión. Fue consciente, tranquilo y decidido. En ese momento supe que no podía cambiar nada. Le respondí como si esto hubiera estado planeado durante mucho tiempo, como si en el fondo hubiera estado esperando ese momento. Fue tan simple y natural que toda mi vida anterior, mis luchas, mis principios, parecían distantes, como ajenos. Cuando el beso terminó, ambos permanecimos en silencio, pero ese silencio decía más que cualquier palabra. Lo miré, sin saber qué hacer a continuación. Había dado un paso que nunca me habría atrevido a imaginar, y ahora ya no había vuelta atrás. Después de que Mario y yo nos besáramos, todo a mi alrededor cambió. No podía volver a mi vida cotidiana como si nada hubiera pasado. Por mucho que intentara convencerme de que fue solo un momento fugaz, que no significaba nada, que podía olvidarlo,
La realidad insistía en recordármelo. La culpa me seguía como una sombra, y cada vez que veía a Ricardo, esa sensación solo se intensificaba. Comencé a evitar a Mario. Si él aparecía en los lugares donde estábamos Ricardo y yo, encontraba una excusa para irme o me concentraba en cualquier otra cosa, con tal de no mirarlo a los ojos. Su presencia me desconcertaba, y tenía miedo de lo que podría suceder a continuación. No sabía qué sentía. Me desgarraban emociones contradictorias, el deseo de acercarme a él y el temor a lo que podría suceder si íbamos demasiado lejos. Pero pronto quedó claro que Mario tampoco estaba dispuesto a olvidar todo esto. Una tarde, mientras paseaba sola por la cubierta, disfrutando de la brisa marina y esperando algo de soledad, escuché sus pasos detrás de mí. Se acercó con calma, como si no quisiera interrumpir mi aislamiento, pero su presencia era demasiado evidente para ignorarla. ¿Te arrepientes?, preguntó directamente, su voz era suave pero seria. Era la pregunta que tanto había evitado, la pregunta a la que temía responder. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y me giré hacia él, sin saber qué decir. Sí, sentía culpa, pero me arrepentía. De eso no estaba segura. No lo sé, respondí finalmente, evitando su mirada. Dentro de mí había tanta confusión que mis pensamientos parecían un caos. Él dio un paso más cerca, su mirada cálida estaba llena de comprensión, pero al mismo tiempo había en él una certeza que yo había perdido. Mario no se perdía en estas emociones como yo. No es tan simple como crees, añadí, intentando explicar mis pensamientos. Siento que todo se está desmoronando. Pero no puedes simplemente olvidarlo, dijo en voz baja. Yo no puedo. Sus palabras sonaron como una sentencia. Tenía razón. Lo que pasó entre nosotros no fue una casualidad, no fue algo que pudiera simplemente atribuirse a un error. Era algo más grande de lo que yo misma quería admitir. Intentaba escapar de la realidad, de este nuevo sentimiento, pero con cada momento se hacía más difícil. Nos quedamos allí, en la cubierta, rodeados del silencio nocturno y el sonido de las olas. Su cercanía solo intensificaba mi conflicto interior. Ya no podía fingir que no había pasado nada entre nosotros. Esto ya no era un simple coqueteo, era algo más. Pero, ¿cómo podía ser algo más cuando Ricardo seguía estando presente? Mario dio un paso atrás, dejando espacio entre nosotros, pero eso no ayudó a aliviar mis dudas. Esperaba una respuesta, pero yo no podía dársela. Ambos lo entendíamos, pero aún así permanecimos allí, al borde de algo que podría convertirse en algo destructivo. Tienes que decidir qué hacer a continuación, dijo en voz baja, su tono casi un susurro. Y esa era la pregunta que más evitaba. ¿Qué hacer a continuación? Me sentía perdida en mis sentimientos, en este peligroso juego que yo misma había iniciado, pero no sabía cómo detenerlo. No tenía respuesta. El crepúsculo descendía lentamente sobre el océano, dejando a su paso los reflejos del atardecer que se proyectaban suavemente sobre la superficie del agua. Salí a la cubierta para estar un rato a solas y aclarar mis pensamientos, pero apenas di unos pasos cuando reconocí una figura familiar. Mario estaba de pie junto a la barandilla, su rostro iluminado por la suave luz de la luna, y el silencio que lo envolvía parecía casi mágico. Se giró hacia mí, y nuestras miradas se encontraron. En ese momento, supe que ya no tenía sentido huir. Me acerqué, y ambos permanecimos en silencio, escuchando cómo el océano susurraba sus interminables historias. La música que provenía del restaurante en la cubierta sonaba suave y tranquila. Su melodía se mezclaba con las olas, creando una sensación de completa armonía con el mundo que nos rodeaba. Sentía cómo la tensión dentro de mí crecía, pero ya no era solo nerviosismo. Era la anticipación de algo inevitable. ¿Estás evitándome otra vez?, preguntó suavemente, sin apartar los ojos del horizonte. Su voz sonaba tan tranquila que me perdí en ella por un momento. Sus palabras eran un desafío, pero no había resentimiento ni molestia en ellas. Era una pregunta cuya respuesta él ya conocía. No sé qué hacer, Mario, confesé, sintiendo cómo mi voz se quebraba. Se giró hacia mí, sus ojos brillaban bajo la luz de la luna, y en ellos vi lo que había estado evitando todo este tiempo, sus sentimientos sinceros,
Mario era alguien que no se permitía dudar ni por un segundo. Todo lo que sucedía entre nosotros, él lo veía con total claridad, a diferencia de mí, que intentaba huir de mis propias emociones. ¿Por qué lo complicas tanto? Su voz era suave, casi tierna. Esto no es solo un coqueteo, Alicia. Lo siento desde hace tiempo, desde el momento en que nos conocimos, y lo sabes. Sus palabras me golpearon directo al corazón. Siempre supe que había algo más entre nosotros, pero temía admitirlo. En ese momento, sentí como las paredes que había construido alrededor de mis sentimientos comenzaban a desmoronarse. Mario, di un paso hacia adelante, y él puso una mano en mi hombro. Todo esto es demasiado complicado. ¿Complicado? Se rió suavemente, inclinándose un poco más cerca. Tú también lo sientes, lo sé. Las palabras se atascaron en mi garganta, incapaz de responder. Toda la lucha interna que había librado ahora parecía inútil. Ya no podía ignorar que tenía razón. Mario se inclinó aún más cerca, y antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba sucediendo, nuestros labios se encontraron de nuevo. Pero este beso era diferente. No era solo pasión, era una confesión, un reconocimiento de que ya no había vuelta atrás. Me besaba despacio, con una determinación que me hizo incapaz de resistirme. Cuando nuestros labios se separaron, apoyé mi frente en su hombro, cerrando los ojos. Mi corazón latía con fuerza, mi respiración estaba descontrolada y mis pensamientos eran un torbellino. Esto ya no era solo un coqueteo. Lo entendí en el mismo momento en que mis brazos rodearon su cuello. Ya no puedo ignorarlo, susurré. No tienes por qué hacerlo, respondió suavemente, acariciando mi hombro. Nos quedamos así, abrazados bajo la luz de la luna, y en ese momento comprendí que ya no podría volver a mi vida anterior. Lo que fuera que nos esperara era inevitable. Mario lo había sabido desde el principio, y yo finalmente lo había aceptado. El tiempo en el crucero comenzó a alargarse, como si los días y las noches perdieran sus límites claros. Cada paso que daba estaba acompañado por pensamientos sobre Mario, y cada encuentro con él me llenaba de una nueva sensación de emoción. A pesar de todos mis intentos por mantenerme alejada, me encontraba cada vez más a su lado. Ya no podía ignorar la atracción que irradiaba. Ricardo parecía cada vez más inmerso en su propio mundo, fascinado por sus nuevas amistades y despreocupadas fiestas con otros pasajeros. Su ausencia se convirtió en el espacio que me permitió comenzar a encontrarme con Mario en secreto. Cada encuentro no era solo una conversación casual. Ambos sabíamos que esto era algo más que coqueteo. Era un deseo, contenido por mucho tiempo, que ahora salía a la superficie. La brisa marina de la tarde me llevó una vez más a la puerta de su cabina. Estaba allí, dudando, consciente de que cada decisión de este tipo me alejaba más de la realidad y me acercaba más a él. Pero no podía detenerme. La puerta se abrió, y allí estaba Mario, su rostro iluminado por la suave luz de la lámpara. La mirada que me lanzó estaba llena de la misma pasión que me atormentaba por dentro. «Sabía que vendrías», dijo en voz baja. Su tono estaba lleno de la confianza que me dejaba desconcertada. Entré, y la cabina se llenó de nuevo con esa sensación de tensión que surgía cada vez que estábamos a solas. Mario estaba más cerca que nunca, y su presencia se volvió algo inevitable. Ya no escondía sus intenciones. Sus movimientos eran insistentes pero cautelosos, como si esperara a que yo finalmente me rindiera ante esta nueva realidad que habíamos creado juntos. «Sabes que ya no podemos fingir», dijo, acercándose lo suficiente como para que nuestros cuerpos casi se tocaran. Quise decir algo, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Mis pensamientos se convirtieron en un torbellino caótico, en el que no había lugar para la lógica. Ya no podía resistirme. Mario lo sabía, y tal vez yo misma lo había sabido desde antes. Se acercó más. Su mano deslizó suavemente por mi cuello, provocando un escalofrío. Era una sensación familiar, pero esta vez era más intensa. Mario ya no esperaba mi respuesta. Actuaba. Nuestros labios se encontraron de nuevo, y este beso estaba lleno de la tensión que habíamos ignorado durante tanto tiempo. No era solo pasión, era una dependencia que crecía con cada encuentro. Me di cuenta de que ya no podía luchar contra esto.
En sus brazos sentí cómo la realidad comenzaba a desvanecerse, dando paso a algo nuevo que ya no podía ignorar. Estos encuentros secretos se convirtieron no solo en un escape de la rutina, sino en una parte de mí, en una parte de mi vida que ya no podía controlar. La noche había descendido sobre el barco, y desde la cubierta se escuchaban las voces apagadas de los pasajeros, disfrutando de cócteles y conversaciones relajadas. Ricardo se había ido a reunirse con sus nuevos amigos. Esa noche sabía que estaría ocupado por mucho tiempo. Eso me daba la oportunidad de hacer lo que ya se había convertido en una costumbre: ir a ver a Mario. Casi no me daba cuenta de cómo mis pies me llevaban directamente a su cabina. El interior era cálido, un poco sofocante por el espacio cerrado, pero no podía detenerme. Era como una obsesión de la que no quería ni podía liberarme. Toqué la puerta y al instante se abrió. Mario estaba en el umbral, sus ojos brillaron, como si me hubiera estado esperando toda la noche. No dijo ni una palabra, pero su mirada lo decía todo. Sabía por qué había venido. Este diálogo silencioso entre nosotros se había vuelto habitual en los últimos días. «No deberías estar aquí», susurró con una sonrisa suave mientras me invitaba a pasar. En cuanto la puerta se cerró detrás de mí, toda la tensión que sentía desapareció. Estar a solas con él me hacía sentir que podía quitarme todas las máscaras. Sabía que esto estaba mal, que estaba destruyendo mi vida, pero en ese momento, cuando él estaba cerca, no me importaban las consecuencias. Mario se acercó a mí, sus manos se deslizaron por mi cintura, y su mirada me atravesaba hasta el alma. Esta vez no había contención entre nosotros. Toda la pasión que había estado acumulándose finalmente explotó. Nos besamos, y cada uno de sus toques avivaba el fuego que ya no podía controlar. Mientras tanto, en el otro extremo del barco, Ricardo estaba sentado con sus amigos, pero algo en él no le permitía relajarse. Se sorprendió a sí mismo revisando el teléfono toda la noche, esperando un mensaje de mi parte, pero no había ninguno. Finalmente, una inquietud extraña comenzó a apoderarse de él. Ricardo se levantó de la mesa, se despidió cortésmente y se dirigió a nuestra cabina. Cuando abrió la puerta, no estaba allí. Su corazón comenzó a latir más rápido. Al principio intentó encontrar alguna explicación racional, pero no le vino nada a la mente. No me llamó. Algo dentro de él lo detenía, como si temiera escuchar la verdad. Las sospechas comenzaron a llenar su mente. Recordó cómo había pasado cada vez más tiempo con Mario, cómo mencionaba su nombre con frecuencia. Y ahora, parado en la cabina vacía, por primera vez sintió de verdad que algo andaba mal. Sus pensamientos se entrelazaban entre dudas y hechos que intentaba ensamblar. Ricardo cerró la puerta y, sin pensarlo, se dirigió a la cabina de Mario. Caminaba rápido, sintiendo cómo la tensión aumentaba con cada paso. Dentro de él, las sospechas crecían, y cuanto más cerca estaba de su destino, más fuerte era la sensación de que estaba a punto de enfrentarse a algo que cambiaría todo. Mientras tanto, en la cabina de Mario, la pasión entre nosotros seguía aumentando. Había olvidado todo: mis responsabilidades, a Ricardo, a mí misma. Era un momento en el que mi vida parecía lejana e insignificante. Mario parecía leer mis pensamientos. Sus caricias y su mirada decían más que cualquier palabra. No escuchamos los pasos que se acercaban a la puerta. No nos dimos cuenta de cómo el mundo a nuestro alrededor comenzaba a desmoronarse. Ricardo se acercó a la puerta de la cabina de Mario con pasos decididos, pero interiormente agitados. Su corazón latía con fuerza en el pecho. Cada latido parecía anunciar la tormenta inminente. Tocó la puerta, con insistencia, pero controlando la intensidad. Al principio, nada. El silencio detrás de la puerta aumentaba sus sospechas. Tocó de nuevo, esta vez más fuerte, ya sintiendo cómo la inquietud crecía dentro de él. Nadie abrió. Ricardo hizo como si se fuera, pero su mente ya había trazado un plan. Se alejó unos pasos y se escondió en las sombras de la pared cercana. Desde allí tenía una buena vista de la puerta de la cabina de Mario, pero nadie podría verlo. Los minutos se alargaban, cada uno parecía una eternidad, pero su intuición le decía que debía esperar. Ya no podía ignorar la voz interior que gritaba que algo no andaba bien. Dentro de la cabina,
Yo no sospechaba que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Mario y yo compartíamos nuestra ya familiar cercanía silenciosa. Trataba de no pensar en lo que pasaría si nos descubrieran, como si viviera en una ilusión donde la realidad y sus consecuencias quedaban relegadas al fondo. Pero esa noche, por primera vez, el miedo se instaló en mí. Sabía que había algo diferente, algo peligroso. Pasada la medianoche, finalmente decidí irme. Mario me miró con la misma mirada de despedida, llena de pasión, pero también con algo parecido a la comprensión. Él, al igual que yo, entendía que nuestro tiempo estaba agotándose. Abrí la puerta con cuidado y salí al pasillo, intentando no hacer ruido. Cuando había dado solo unos pasos, Ricardo apareció de repente. Su aparición fue tan inesperada que apenas pude contener un grito de sorpresa. Estaba allí, me había visto salir de la cabina, y ahora todo era demasiado evidente. «¿Qué estás haciendo aquí?» Su voz estaba cargada de ira, pero también con una fría calma que me asustaba aún más. Me puse rápidamente entre él y la puerta, intentando detenerlo. Todo en mi interior temblaba. Sabía que tenía que decirle la verdad, pero no sabía cómo hacerlo. «Ricardo, escúchame», comencé, desesperada por encontrar las palabras correctas. «No es lo que piensas», pero él no quería escuchar. Su mirada estaba llena de furia y sus manos temblaban de tensión. Intentó acercarse a la puerta de nuevo, pero lo detuve. «Me has traicionado», dijo en voz baja. Su voz estaba llena de dolor. «¿Estabas en su cabina? ¿Cómo pudiste?» «No es lo que piensas», repetí, pero mi voz sonaba desesperada, como si intentara aferrarme a una excusa que ya no funcionaba. «Entonces explícalo», gritó, su rostro enrojecido por la ira. Sabía que no tenía sentido seguir ocultando la verdad. Ambos sabíamos lo que había pasado. Las lágrimas llenaron mis ojos, pero ya no podía negar lo evidente. Todo se desmoronaba ante mis propios ojos. «Ricardo», intenté decir, pero su ira era más fuerte. Dio un paso hacia adelante, agarrándome del brazo con fuerza. Sus dedos se clavaban en mi piel. «¿Cuánto tiempo lleva esto?» Su voz temblaba de ira y dolor. «¿Pensaste que no me daría cuenta? ¿Que no lo sentiría?» Intenté soltarme de su agarre, intentando calmarlo. Dentro de mí, luchaba entre la culpa y el miedo, pero no encontraba las palabras adecuadas para explicarlo todo. «Ricardo, fue un error», susurré. «¿Un error?» Su risa fue amarga y sarcástica. «Esto es más que un simple error, Alicia». Nuestra discusión se volvía cada vez más tensa. Su voz oscilaba entre la ira y la desesperación. Veía cómo se desgarraba entre el odio y el dolor, entre el deseo de entender y el impulso de destruir todo lo que habíamos compartido. La situación se volvía más crítica con cada segundo, y comprendí que lo que comenzó como un inocente secreto ahora se había convertido en una ruina abierta. Después de nuestra acalorada discusión en la puerta de la cabina de Mario, sentí que la situación se estaba saliendo de control. La tensión flotaba en el aire, densa como el calor sofocante antes de una tormenta. Ricardo ya no podía contenerse. Su mirada ardía de furia, y entendía que, si no intervenía, la situación podría acabar en desastre. «¿Crees que puedes humillarme así?», escupió entre dientes, apretando los puños. «¿Aquí, en este barco?» Vi cómo sus ojos se dirigieron hacia la puerta detrás de la cual estaba Mario, lo que solo aumentó mi temor. Sabía que Ricardo no se detendría, que estaba dispuesto a llevarlo hasta el final. Intenté hablar, pero él ya no escuchaba. «¡Mario!», gritó, golpeando la puerta con el puño. «¡Sal de ahí! ¿Piensas esconderte?». Traté de detener Ego, pero era demasiado tarde. La puerta se abrió, y Mario apareció ante nosotros. Su rostro permanecía sereno, pero sus ojos reflejaban la tensión acumulada. No quería pelear, pero tampoco iba a dejar que Ricardo lo arrastrara a una confrontación violenta. «Ricardo, por favor, para», le susurré, poniéndome entre los dos, sabiendo que cualquier pelea con un miembro de la tripulación podría traer consecuencias graves. «¿Parar?», gritó. Su voz era una mezcla de rabia y desesperación. «¿De verdad crees que voy a quedarme de brazos cruzados mientras destruyes todo lo que teníamos?». Vi cómo Ricardo avanzaba, sus puños apretados.
Mario, al notar mi intervención, retrocedió un paso, dejando claro que no quería participar en esta locura. Pero la presencia de Mario solo encendía más el fuego de Ricardo. ¡Cobarde!, le gritó Ricardo a Mario. ¿Crees que puedes meterte en mi vida y destrozarla como si nada? Ricardo, por favor, cálmate, supliqué, sintiendo cómo el miedo y la culpa me consumían por dentro. Ricardo se volvió hacia mí, su rostro distorsionado por la ira. Ya no era el hombre que conocía. En sus ojos solo había furia, una furia ciega que no podía ser controlada. ¿Quieres que me calme?, dijo con una sonrisa venenosa. Entonces mira esto. Y antes de que pudiera reaccionar, Ricardo me escupió en la cara. El mundo a mi alrededor pareció detenerse. El gesto fue tan humillante, tan inesperado, que me quedé paralizada. Sentí la vergüenza inundar todo mi ser, como una ola que me ahogaba. En la próxima parada me bajo de este maldito barco, dijo con voz fría y despectiva. Tomaré mis cosas y no volverás a verme. Dio media vuelta y se fue por el pasillo sin decir una palabra más, dejándome sola en un silencio ensordecedor. Mario seguía ahí, a unos pasos, pero no se movió. Sabía que cualquier cosa que dijera o hiciera en ese momento solo empeoraría la situación. Me limpié la cara lentamente, todavía en estado de shock por lo que acababa de suceder. Mis emociones estaban hechas añicos, como velas desgarradas en mitad de una tormenta, incapaces de seguir a flote. Aquella escena fue la culminación de todo lo que había intentado evitar. La pasión descontrolada, el engaño, la culpa y, finalmente, la destrucción total de lo que alguna vez tuve. Después del enfrentamiento, me quedé sola en la cabina, en un estado de total confusión. La habitación parecía más pequeña, el aire más denso, como si todo el espacio estuviera cargado con la energía de lo que acababa de suceder. Ricardo ya no era el mismo, y yo tampoco lo era. Sentía cómo el peso de la culpa se apoderaba de mí, hundiéndome en una angustia que no podía sacudirme. Todo se derrumbaba. Ricardo, por su parte, no perdió tiempo. Lo vi pasar de nuestra cabina a la suya, recogiendo frenéticamente sus pertenencias. Cada movimiento que hacía era una clara señal de que ya no había vuelta atrás. El Ricardo que había intentado salvar nuestro matrimonio se había ido. Lo que quedaba ahora era un hombre roto, profundamente herido, que buscaba escapar de todo lo que habíamos compartido. Intenté encontrar las palabras, alguna explicación que pudiera aliviar el dolor que ambos sentíamos, pero no podía hablar. Mi garganta se cerraba, como si cada palabra estuviera atrapada por el nudo de la culpa. Sabía que era mi responsabilidad. Yo había provocado esto. Mientras Ricardo seguía preparando su salida, entró Mario. Cerró la puerta detrás de él con suavidad, intentando no aumentar la tensión que ya reinaba en el aire. Su mirada estaba llena de preocupación, pero también de algo que me sorprendió: arrepentimiento. Era como si él también comprendiera que habíamos cruzado una línea que no se podía deshacer. «Alicia», comenzó a decir en un tono tranquilo, «no dejes que esto te destruya». Quería consolarme, lo sabía. Pero en ese momento, sus palabras solo parecían aumentar mi dolor. Sentía que cada intento de consuelo solo añadía más capas de culpa. No podía dejar de pensar en Ricardo y en cómo lo había traicionado. Lo que comenzó como una chispa de atracción se había convertido en una tormenta que ahora destruía todo a su paso. «No lo entiendes», susurré, sintiendo las lágrimas arder en mis ojos. «Yo destruí todo esto. Esto fue un error». Mario frunció el ceño, su expresión era de incredulidad. Él había creído en lo que había entre nosotros, quizás incluso más que yo. «No fue un error, Alicia. Fue real. Lo que sentimos fue real. Pero esas palabras no lograban consolarme. Lo que habíamos compartido, todo ese fuego que sentí, ahora me parecía algo erróneo, una ilusión que me había cegado. Había arriesgado mi vida, mi matrimonio, por algo que nunca podría durar. «No entiendes», repetí, esta vez más firme. «Esto nunca debió haber pasado». Sentí como una profunda sensación de vacío se extendía dentro de mí. Estaba atrapada entre dos realidades:
El amor roto que había compartido con Ricardo y la creciente conexión con Mario que ahora parecía un callejón sin salida. Ninguno de los dos caminos ofrecía alivio. Todo lo que me rodeaba se sentía como una trampa de la que no podía escapar. Mario dio un paso adelante, intentando alcanzar mi mano, pero yo me aparté. «Alicia, por favor», insistió. «No dejes que esto termine así. Podemos superarlo». Pero yo sabía que no había nada que superar. Lo que habíamos hecho no podía ser deshecho, y ahora las consecuencias eran demasiado grandes para ignorarlas. Ya no podía fingir que esto era algo temporal, algo que se resolvería por sí solo. Había destruido mi matrimonio, y no importaba lo que Mario sintiera por mí. No podía seguir adelante con esto. «Ya es tarde», susurré con la voz quebrada. «Ricardo se va. Todo se ha acabado». Mario me miró por un largo momento, como si intentara encontrar las palabras correctas, pero finalmente se quedó en silencio. Sabía, al igual que yo, que no había forma de arreglar lo que se había roto. Ricardo estaba casi listo para irse. Lo vi a través de la puerta entreabierta, recogiendo las últimas cosas. El sonido de su maleta rodando por el pasillo fue como un golpe final, confirmando la realidad que ya no podía evitar. Cuando la puerta se cerró tras él, me quedé sola, completamente vacía. El matrimonio que alguna vez tuve, las esperanzas que había albergado para este viaje, todo había sido destruido. Y lo peor de todo era que sabía que yo tenía la culpa. Cuando el barco atracó en la siguiente parada, el aire fresco del puerto llenó el ambiente con un silencio que parecía anunciar el fin. Ricardo estaba listo. Lo observé desde la cubierta mientras bajaba por la pasarela, sin voltear, sin siquiera una última mirada en mi dirección. Su figura se alejaba, haciéndose cada vez más pequeña, y con cada paso suyo sentía cómo la distancia entre nosotros se hacía definitiva. Este era el fin. Había sido incapaz de detenerlo, no porque no quisiera, sino porque sabía que no tenía derecho a pedirle que se quedara, no después de todo lo que había pasado. Nuestro matrimonio, nuestra vida juntos, se desmoronó ante mis ojos, y la culpable era yo. El peso de esa realidad me aplastaba mientras lo veía alejarse, con su maleta en la mano y su corazón destrozado. Yo había roto todo lo que habíamos construido. Mario apareció a mi lado. Su presencia era cálida y reconfortante, pero ya no sentía el mismo consuelo en ella. Lo que alguna vez fue una chispa de emoción y deseo, ahora se sentía vacío, sin sentido. Mis pensamientos seguían anclados en Ricardo, en la vida que había perdido. Sentía cómo algo dentro de mí se rompía con cada metro que él se alejaba. «Alicia», dijo Mario, su voz suave, «no tiene por qué terminar así. Podemos empezar de nuevo, lejos de todo esto». Me giré para mirarlo, pero ya no veía en él al hombre que había despertado en mí aquella emoción. Mario era ahora una sombra de lo que había sido, una representación de todo lo que había ido mal. Sus palabras, aunque bien intencionadas, sonaban huecas. No podía simplemente huir de lo que había hecho. «No entiendes, Mario», susurré, mi voz casi un eco de mis propios pensamientos. «No hay nada que podamos empezar. Lo que pasó entre nosotros no era real. Era una ilusión». Vi el dolor en su rostro al escuchar esas palabras, pero no podía suavizar la verdad. Lo que habíamos compartido era una fantasía, una escapatoria de la realidad que ahora se hacía trizas. Había puesto en riesgo mi matrimonio, mi vida entera, por algo que nunca podría sostenerse. «Pero lo que sentimos fue real», insistió, su mirada fija en la mía, buscando una chispa de lo que alguna vez hubo. Negué con la cabeza, sintiendo cómo la tristeza me invadía por completo. «Tal vez lo fue en algún momento», dije con honestidad. «Pero ya no lo es. Todo ha cambiado. Ya no podemos volver atrás». Mario dio un paso hacia mí, intentando alcanzar mi mano, pero yo la retiré. No porque no me importara, sino porque entendía que seguir con esto solo prolongaría el sufrimiento. No había futuro para nosotros. Nuestra relación había sido solo una distracción, algo que me cegó en un momento de debilidad, pero ahora todo se había aclarado. «Alicia, no podemos dejar que termine así», dijo con una mezcla de dolor y desesperación en su voz. Pero yo sabía que no había otro final posible.
Lo miré por última vez, sintiendo que cualquier conexión entre nosotros se desvanecía. Esto nunca debió haber empezado, susurré. Lo siento, Mario. Me alejé, dejando atrás todo lo que había sido nuestro breve romance. Ya no podía seguir engañándome. Ricardo se había ido, y con él, mi vida tal como la conocía. Lo que alguna vez había soñado para este viaje, la idea de un nuevo comienzo con mi marido, se había desvanecido en el aire. Y lo que había intentado construir con Mario no era más que una sombra. Observé el horizonte, sintiendo el peso de mis decisiones aplastarme. No había vuelta atrás, no había manera de deshacer el daño causado. Todo lo que quedaba ahora era el vacío, una soledad que yo misma había creado. El barco zarpó nuevamente, pero para mí ya no importaba el destino. Mi vida, tal como la conocía, había llegado a su fin, y ahora solo quedaba enfrentar las consecuencias. El crucero se acercaba a su final, y mientras el barco deslizaba sus últimas millas por el océano, me encontraba en la cubierta, mirando al horizonte. El cielo azul claro parecía extenderse sin fin, pero dentro de mí todo era un torbellino de pensamientos y emociones. Lo que había comenzado como un viaje para reparar mi matrimonio, para redescubrir la conexión que alguna vez tuve con Ricardo, ahora era una historia completamente diferente. Una historia que había destruido todo lo que conocía. El regreso a casa sería diferente esta vez. Volvería sola. Ricardo ya no estaría allí. Y Mario se había convertido en un reflejo distante, en una parte de mi vida que ahora también debía dejar atrás. Durante el resto del viaje, él se mantuvo alejado, respetando el silencio que seguía a nuestras últimas palabras. Ambos entendíamos que no había futuro para nosotros. Mientras observaba las olas romperse suavemente contra el barco, me di cuenta de que este capítulo de mi vida había llegado a su fin. No solo el crucero, no solo el viaje, sino toda la parte de mí que había estado buscando respuestas en los lugares equivocados. Ahora sabía que no encontraría lo que buscaba ni en Ricardo, ni en Mario. Ninguno de ellos podía llenar el vacío que sentía dentro de mí. Era algo que tenía que enfrentar sola. El barco finalmente atracó en el puerto, y vi a los demás pasajeros prepararse para bajar. Sus sonrisas, sus expectativas de regreso a la vida cotidiana, contrastaban con mi propio estado mental. Yo no tenía claro cómo sería mi nueva vida, pero sabía que sería diferente. No podía aferrarme a un pasado que ya no existía. Recogí mis cosas lentamente, casi con una sensación de alivio. Al dejar el barco, sentí como si dejara atrás no solo el crucero, sino también el peso de mis decisiones, de mis errores, de todo lo que había destruido. Era como si el puerto representara una nueva oportunidad, una tabla en blanco, aunque aún no sabía cómo llenarla. Al llegar a casa, el silencio era ensordecedor. Los recuerdos de Ricardo estaban en todas partes, pero en lugar de huir de ellos, los enfrenté. Sabía que no podría avanzar sin reconocer el dolor que había causado, tanto a él como a mí misma. Me senté en el sofá, mirando las fotos que una vez decoraron nuestra vida juntos, y respiré profundamente. Este era el momento de empezar de nuevo. Sabía que no sería fácil. No hay una receta mágica para olvidar el pasado o para curar las heridas que uno mismo se inflige. Pero algo dentro de mí empezó a cambiar. Esta vez no estaba buscando salvar una relación rota ni encontrar consuelo en los brazos de otro. Esta vez estaba buscando algo más profundo, a mí misma. Dejé las fotos a un lado, levanté la mirada y observé la luz del sol que entraba por la ventana. Era un nuevo día. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía la posibilidad de escribir una nueva historia, una donde yo fuera la protagonista, donde las decisiones que tomara estarían enfocadas en encontrar mi propio camino. El capítulo con Ricardo y Mario estaba cerrado. Lo que siguiera dependería solo de mí.